El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se opone a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la administración de la justicia. Esta propuesta, liderada por dos congresistas de la corriente uribista, ya despertó controversia a nivel nacional cuando uno de los parlamentarios reveló que el vicepresidente Angelino Garzón lo llamó para manifestarle su apoyo. El 20 de julio, durante la instalación del Congreso colombiano, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestras instituciones están trabajando, produciendo resultados y en armonía. Y por eso nos parecen inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos, que sabemos dónde comienzan, pero no dónde terminan. El 23 de julio, Miguel Gómez Martínez y Juan Carlos Vélez Uribe, dos congresistas del partido de la U, afines al expresidente Álvaro Uribe, presentaron sendas propuestas en Cámara de Representantes y Senado con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que le dé una solución definitiva a la reforma a la justicia. La convocatoria a una constituyente no es apoyada por el gobierno, por eso ha causado revuelo en la clase política el respaldo a la propuesta por parte del vicepresidente Angelino Garzón, quien a través de una llamada telefónica le extendió su apoyo al senador Juan Carlos Vélez, ponente del proyecto de ley en la Cámara Alta. Él me llamó simplemente a decirme que la vicepresidencia nos respaldaba con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, con el proyecto de ley que yo estaba radicando y que contara con todo su apoyo y su respaldo. Ante el posible apoyo del vicepresidente Angelino Garzón al proyecto del senador Vélez, el ministro del Interior, Federico Rengifo, reiteró la oposición del gobierno a la iniciativa. El gobierno ha manifestado claramente que no va a apoyar ese tipo de constituyentes. Insinuó que la propuesta del senador estaría apoyada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues el doctor Juan Carlos Vélez representa de alguna manera esa posición. Entre tanto, los dirigentes de los principales partidos políticos temen que dentro de la misma cúpula del gobierno, el vicepresidente Angelino Garzón apoye un proyecto que va claramente en la vía de la oposición a Santos. Y quien debería ser su mano derecha, pues está hoy tomando otra vía, de manera que pues pienso que ya el vicepresidente ha preferido la vía de la oposición. Ningún parlamentario liberal va a acompañar esta iniciativa, una iniciativa que es una reforma contra la justicia, que puede llevar a una reelección indefinida que es altamente inconveniente para el país. Los dos proyectos de los parlamentarios que buscan hacer ajustes al sistema judicial a través de una constituyente lo ven como una alternativa ante el fracaso de la reforma que tuvo que ser hundida por el mismo Congreso, que le agregó modificaciones a última hora y que generó una ola de rechazo a nivel nacional. Infortunadamente, los medios y la opinión pública se han concentrado en la fallida reforma constitucional a la justicia, pero lo cierto es que ella era solo una parte de la reforma y ni siquiera la principal. El capítulo de la reforma hundida que se constituye en el momento más crítico desde que Santos asumió la presidencia en el 2010, cobró la cabeza del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y desembocó en un desplome de 16 puntos en la aceptación del mandatario colombiano, según recientes sondeos. Representante a la Cámara Miguel Gómez, aunque estuviera plenamente justificada una reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no le parece que suena muy valiente intentar impulsar el proyecto en medio de plena oposición? El presidente Santos ya dijo que no, una coalición de partidos que están en el Congreso han dicho que tampoco la van a apoyar. La gente puede pensar que el uribismo está jugando otra cosa. No, a ver, yo quiero en eso como ser bastante preciso. El gobierno dice que está en contra, pero el gobierno no propone nada. Me parece que lo que es grave es que la crisis de la justicia está ahí, es el problema más grave que tienen nuestras instituciones. Y el gobierno es el vacío absoluto. Y hay dos parlamentarios que vienen con una idea sin haberse leído los textos, porque cuando el presidente se pronunció no se había leído los textos. Cuando el presidente del Partido Liberal, que aparece en la crónica que ustedes acaban de publicar, él tampoco se ha leído los textos. Entonces esas personas que no han conocido los textos ya salen a decir que es inconveniente. A mí me parece que es injusto porque primero estamos en un estado donde hay que discutir las propuestas y lo que nosotros estamos haciendo es un planteamiento. Es la única propuesta. Si el gobierno tiene otras, pues que las hagan. Pero lo que uno no puede hacer, como está haciendo el gobierno, creo yo, erróneamente, es proponer el inmovilismo frente a la magnitud del problema que tenemos con la justicia en Colombia. No hacer nada es lo peor.
Es más peligroso para las instituciones colombianas impunidades del 92 o del 93%, procesos que demoran 10, 12 años en solucionarse. Eso le hace más daño a la legitimidad del Estado que el riesgo potencial de una Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente un punto muy breve. Sí. Yo propongo en mi propuesta de reforma prohibir la reelección. Entonces me parece que el gobierno y quienes se oponen a la propuesta son injustos al decir que es que yo le estoy labrando el camino a una reelección del presidente Uribe. Si es todo lo contrario, yo lo que estoy pidiendo es que no haya nunca más reelección en Colombia porque ese sistema ha desequilibrado las instituciones de nuestro país. Entonces me parece que es nuevamente la idea de tratar de tirar una cortina de humo, decir estos son los uribistas, sí. Y no, resulta que estamos atacando los problemas de fondo de la sociedad colombiana. Señor Carlos Gaviria, aunque suene muy coincidencial que sean justo los uribistas los que hagan esta propuesta, entonces, ¿cómo se solucionaría el problema de la justicia del país? ¿El Congreso puede todavía hacerlo? Porque usted ha dicho es peligroso la constituyente. Pero claro, el hecho de que ahora, no lo haya hecho, no significa que el Congreso no puede funcionar nunca. Algo más, han tratado de cifrar el fracaso de la reforma a la justicia en el último episodio, en el episodio vergonzoso de la conciliación. Pero resulta que la reforma a la justicia no fue mala únicamente por el episodio de la conciliación, sino que desde el comienzo estuvo mal orientada. Y estuvo mal orientada por esto. Es vergonzoso que en un Estado constitucional de derecho, que aspira precisamente a que todas las personas tengan un mismo estatus, un estatus similar y sean juzgadas de una manera parecida, así se preserven los fueros. De lo que se tratara era de prácticamente hacerlos invulnerables frente a la acción de la justicia, tanto a los congresistas como a determinados altos funcionarios. No pensar que en este momento a cualquier persona de sentido común que le pregunten qué es lo que en Colombia los ciudadanos requieren y que esperan de una reforma a la justicia es que tengan más fácil acceso a la justicia, que los asuntos judiciales se resuelvan con más prontitud, con más celeridad y que además esos asuntos sean fallados de una manera confiable. A eso debería apuntar esencialmente la reforma a la justicia. Naturalmente que había una deuda y hay que es importante destacarla, y es que a pesar de que los congresistas tengan fuero, sí es necesario constituir para ellos las dos instancias. Colombia se ha comprometido en muchos tratados internacionales, eso hace parte del debido proceso y por tanto eso hace falta. Pero lo demás yo pienso que se logra incluso a través de leyes. Ahora, yo creo que el Congreso y el Gobierno tienen que haber sacado de este fracaso una gran lección, y es que las cosas no se pueden hacer como se pretendieron hacer, darle desde el principio un norte a la reforma a la justicia, y el Gobierno tiene suficientes mayorías para lograrlo. Lo que pasa es que la reforma a la justicia estuvo desde el principio, o en ella se advirtió una ausencia total de orientación de qué es lo que el país necesita en materia de reforma a la justicia. Pero terminó siendo además una propuesta, senador Vélez, casi que vergonzosa y que le ocasionó al propio gobierno de Juan Manuel Santos una caída en popularidad de más de 10 puntos. ¿Se arriesgaría, usted cree, nuevamente el gobierno colombiano a impulsar una nueva propuesta desde el Congreso? Mire, el gobierno comenzó con un proyecto de acto legislativo de reforma constitucional buscando reformar a la justicia, que es otro proyecto que yo diría siniestro, que de pronto no ha tenido otro acto legislativo siniestro que tampoco ha tenido mucha divulgación, y me refiero al acto legislativo número 1 del 2011, en el cual se le quitó a los parlamentarios la posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses cuando se discutían reformas constitucionales. Pues claro, yo me opuse a ese proyecto y lo voté negativamente cuando estuvo en el Senado de la República, porque consideraba que había momentos en que los parlamentarios podríamos incurrir en conflicto de intereses cuando se debatían reformas constitucionales. Ese fue el primer paso. Una vez se aprobó ese proyecto, entonces ya el gobierno procedió a presentar un proyecto de acto legislativo para que se reformara la Administración de Justicia. Como el Congreso le empezó a meter la mano, porque empezó a buscar cómo beneficiarse y cómo hacer acuerdo de pronto con otros poderes, pues entonces se desvirtuó lo que en un principio se planteó. El proyecto inicial tenía
dos puntos fundamentales. Recuerdo tanto el presentado por el Gobierno Nacional como por el Consejo de Estado, era el de la descongestión de la justicia y el del acceso del ciudadano a la justicia. Sí. Eso se fue transformando y se modificó y llegó a un punto a que se convirtió en un desayuno en Palacio, en un acuerdo de poderes. Cuando llegamos al acuerdo de poderes, pues esto ya perdió totalmente su rumbo, perdió su norte y ocurrió lo que ya todos sabemos en Colombia, que se llegó a una conciliación en la cual pues no sabemos qué era lo que había detrás de ello, pero sí unas propuestas que nunca fueron discutidas o no fueron consideradas en muchos casos en los diferentes debates. Entonces, yo creo que el Congreso no está en capacidad de hacer una reforma a la justicia. No existe la más mínima posibilidad. Si ya en 10 ocasiones lo había tratado de hacer y no lo pudo hacer, seguramente al futuro no lo va a hacer, y menos cuando hay una presión grande para que el Congreso derogue ese acto legislativo número 1 del 2011, Ahora, el cual se quitó la posibilidad de tener conflicto de intereses. Senador, en medio de toda esta oposición hay un punto que llama la atención y es el que usted ha hecho notar en Colombia, y es que el vicepresidente Angelino Garzón sí estaría respaldando el proyecto de una reforma a la Constitución. ¿No estaría Angelino Garzón arriesgándose, respaldando un proyecto de la oposición? Mire, es que este es un proyecto que nosotros ya habíamos planteado de tiempo atrás. Esto no se cocinó este fin de semana. Esto nosotros lo planteamos en diferentes ocasiones durante el debate de la reforma a la justicia, donde advertíamos que si no se aprobaba en esta ocasión esta reforma constitucional, se abrían las puertas, me refiero al caso del Congreso, se abrían las puertas a una Asamblea Nacional Constituyente. Tanto así que el propio ministro de Justicia, el día que se aprobó la conciliación, agradeció a los parlamentarios por haber votado la reforma a la justicia y la conciliación, pero adicionalmente dijo, palabras más, palabras menos, gracias a ello el Congreso demostró que no se requería de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar a la justicia. Entonces, aquí el tema de la Asamblea Nacional Constituyente viene de tiempo atrás, y hay juristas de la talla de Néstor Humberto Martínez, de Juan Manuel Charri y del mismo Jaime Castro, que han dicho que el mejor camino para reformar a la justicia es a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso esto no puede ser considerado exclusivamente como una posición de un sector político, sino que también hay sectores de la academia, personas vinculadas a la rama, personas vinculadas a la Administración de Justicia y a la justicia, sí, que consideran que el único camino que hay para reformar la Administración de Justicia, el que queda después del fracaso de la reforma a la justicia en el Congreso de la República, es la Asamblea Nacional Constituyente. Representante Gómez, ¿y qué tan significativo es a nivel político para ustedes que el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, respalde la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Pues me parece que es significativo. Es un hombre que tiene pues un contacto con la población muy directo. Es una persona que tiene una base popular indudable. Él debe haber recibido muchas comunicaciones en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser una alternativa. Yo la verdad pues me siento pues gratamente sorprendido por ese comentario del señor vicepresidente. Creo que adicionalmente refleja una preocupación que hay en altas instancias del gobierno por el hecho de que el mismo gobierno parece estarse atascando en las reformas que el país reclama. Entonces yo creo que aquí lo que se refleja es que inclusive en la cúpula del Estado hay gente que dice, hombre, no podemos seguir sin enfrentar un problema tan serio como este. Yo quisiera también señalar, porque lo hizo sí, el exmagistrado Carlos Gaviria, que tanto el senador Vélez como yo votamos en contra de la reforma a la justicia. A mí también desde el principio me pareció malo. Yo creo que fui uno de los pocos parlamentarios que desde el principio dijo, estamos desaprovechando un capital político gigantesco para hacer una reforma estructural a la justicia que es algo urgente. Entonces yo me opuse porque siempre me resulté muy decepcionado con la iniciativa que presentó el gobierno. Entonces nosotros tenemos algún tipo de autoridad en la medida que nosotros sí nos opusimos a lo que venía, que considerábamos que era malo. Y por eso pues creo que nuestra propuesta no la pueden desechar sí, sin por lo menos analizarla. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Al regreso, la propuesta de una asamblea constituyente en Colombia esconde el interés de facultar jurídicamente al expresidente Uribe para que regrese al poder. Ya volvemos.